El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a nuestro encuentro académico de radiología. Nuestra conferencia del día de hoy va a ser dictada por nuestra residente de radiología, la doctora Karen Salinas, segundo año, y va a tratar del papel de las imágenes diagnósticas en el puerperio. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, doctora Salinas. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy les vamos a hablar del papel de las imágenes diagnósticas en el puerperio. Los objetivos de esta charla y la tabla de contenido incluyen los conceptos claves acerca de qué es y las diferentes etapas del puerperio. Vamos a hablar también acerca de los hallazgos imagenológicos normales durante el posparto, el espectro de las patologías durante el puerperio y finalmente las conclusiones. Entonces, como objetivos tenemos lograr identificar el espectro de los hallazgos imagenológicos normales durante el posparto para así poder reconocer estos patrones de imagen en las diferentes patologías frecuentes e infrecuentes que se pueden desarrollar durante esta etapa para así lograr proporcionar datos claves para enfrentar estas condiciones que son desafiantes. Entonces, como ustedes saben, durante el puerperio pues se presentan muchos cambios tanto fisiológicos como anatómicos que van a conferir un riesgo de presentar algunas complicaciones, pero también podemos presentar algunas complicaciones que son secundarias al parto por cesárea. Por esta razón, esta charla la vamos a abordar en 3 importantes complicaciones, que son las complicaciones hemorrágicas, las complicaciones trombóticas y las complicaciones infecciosas. Entonces, dentro de las complicaciones hemorrágicas tenemos la hemorragia posparto y los hematomas posquirúrgicos. Dentro de las infecciosas, la endometritis, la artritis séptica, la sínfisis del pubis. Y respecto a las posquirúrgicas, vamos a hablar de la dehiscencia de suturas y la fístula vesicovaginal. Tenemos amplias patologías trombóticas, y vamos a hablar de 2 patologías altamente mortales que son per se al estado puerperal, como es el embolismo del líquido amniótico y el síndrome HELLP. Entonces, a manera de introducción, ustedes saben que el puerperio es ese periodo comprendido entre la expulsión de la placenta y la recuperación total de los cambios tanto anatómicos como fisiológicos previo al estado de gravidez. Tenemos que el puerperio se va a dividir en 3 etapas, que es el puerperio inmediato durante las primeras 24 horas. Este es el periodo donde se van a presentar más complicaciones y de mayor morbimortalidad. Aquí vamos a tener complicaciones tipo la hemorragia posparto, la inversión uterina, el embolismo del líquido amniótico.
La segunda fase es el puerperio inmediato, que comprende las 2 a las 6 semanas. Aquí los cambios van a ser más o menos inherentes a los cambios de recuperación genitourinaria y hemodinámica. Sin embargo, es una fase en la que ya la paciente puede como conocer esos signos y esos síntomas de alarma, lo que la va a llevar pues a consultar. Y la última fase es el tardío, que es de 6 semanas hasta 6 meses, pero realmente esta es una etapa en la que las complicaciones son más bien infrecuentes. Entonces, para poder hablar de patología, primero tenemos que saber qué es lo normal. Como van a ver durante la charla, las patologías en el puerperio y los hallazgos por imágenes se van a superponer mucho con los hallazgos normales y esperados en esta fase. Entonces, quiero que se lleven primero como unos conceptos claves acerca de los hallazgos normales. Frente a la modalidad diagnóstica en el puerperio, tenemos que puede ser tanto por ecografía transabdominal como transvaginal y la tomografía. Estos hallazgos los vamos a encontrar pues en cualquiera de estas modalidades. Entonces, siempre tener en cuenta que por ecografía nosotros vamos a encontrar un útero que va a estar aumentado de tamaño, va a estar de una ecogenicidad heterogénea, que vamos a presentar un engrosamiento de la cavidad endometrial, y dentro de esa cavidad endometrial podemos encontrar un material ecogénico que puede corresponder tanto a líquido como a sangrado y pues a los loquios que normalmente presenta la paciente. También es normal que encontremos un útero que va a estar aumentado de tamaño hasta 30 centímetros en las primeras 24 horas y como ustedes pueden observar, esto va a ir disminuyendo hasta tener una longitud de 13 centímetros aproximadamente pues a las 6 semanas. Lo mismo va a pasar con el engrosamiento endometrial, el cual puede ser hasta 3 centímetros en las primeras 24 horas, pero finalmente este debe tener un diámetro de 9 milímetros ya a las 6 semanas en un estado puerperal. Hay que recordar que estos hallazgos y estas medidas tienen que ir disminuyendo, como ustedes vieron pues en las diapositivas, durante el puerperio y son totalmente independientes tanto a la paridad del paciente como al modo de parto, ya haya sido parto vaginal o parto por cesárea. Sin embargo, ustedes saben que la ecografía en algunas cosas puede ser incompleta y vamos a necesitar la ayuda de la tomografía de abdomen, pero de igual manera los hallazgos normales van a ser un útero aumentado de tamaño, de una densidad heterogénea, va a tener esta hipodensidad o densidad heterogénea central que va a corresponder a los loquios y al sangrado, y es totalmente normal que encontremos estas burbujas en la cavidad endometrial, ese gas que va a ser normal hasta las 3 semanas en una paciente que esté totalmente asintomática. Y en las pacientes que fueron llevadas a cesárea, es también normal encontrar que el segmento uterino anterior va a ser hipodenso y este no va a realzar en el TAC con contraste. Este fragmento va a hacer referencia a esa incisión de la histerectomía que realiza el ginecólogo durante el procedimiento quirúrgico y es un hallazgo totalmente normal. Entonces, una vez ya sabemos cuáles son los hallazgos imagenológicos normales, vamos a hablar del amplio espectro de patologías durante el puerperio. Nosotros quisimos enfocar esta charla desde los cambios fisiológicos que presentan estas pacientes en estado puerperal y cómo esos cambios pueden llevar a las diferentes patologías. Entonces, vamos a empezar con los cambios hemodinámicos que se generan durante el puerperio. Entonces, toda la parte de la hemostasia durante el puerperio va a depender de estos 3 factores que son la contracción uterina, la remodelación de los vasos sanguíneos y los factores de coagulación. Hay que tener en cuenta que esa remodelación de los vasos sanguíneos se produce por una infiltración de los citotrofoblastos. ¿Esto qué hace? Que la pared de la arteria sea reemplazada en la íntima por fibrina, lo que hace que realmente la contracción de ellas no sea muy adecuada. Entonces depende totalmente de una compresión extrínseca. Entonces, si el útero no se contrae de una manera adecuada, pues nos puede llevar a una de las principales complicaciones durante el puerperio, que es la hemorragia posparto. Como ustedes saben, pues es una complicación que es altamente mortal. Esta es una complicación que su diagnóstico es netamente clínico y se va a dividir en 2 tipos, primaria o secundaria. La primaria es la que se presenta en las primeras 24 horas posparto, más o menos representa del 4 al 6% de todos los partos, y la secundaria es la que se presenta entre las 24 horas y las 12 semanas posparto. Cada una tiene una etiología diferente, sin embargo, en esta charla que es en el contexto agudo nos vamos a enfocar en la hemorragia
posparto primaria, teniendo en cuenta que la principal causa en un 75-90% es la atonía uterina. Entonces, para eso es muy importante recordarles que el objetivo o el papel de las imágenes diagnósticas en un paciente que le estamos sospechando una hemorragia posparto es identificar el sangrado activo para poder dar un manejo adecuado. Las otras indicaciones en este tipo de pacientes es porque estamos sospechando que esa hemorragia posparto es secundaria a una sospecha de ruptura uterina o porque ya ha sido el paciente previamente llevado a un procedimiento endovascular y persiste con el sangrado. La modalidad pues es el TAC con contraste, teniendo en cuenta que nosotros vamos a identificar en un 97% la extravasación del medio de contraste a través de esta modalidad diagnóstica. Entonces tenemos este caso que es una paciente de 15 años de edad, ella se encontraba en un puerperio inmediato, ella fue remitida a nuestra institución ya con un antecedente de un estallido vaginal que requirió manejo con histerectomía parcial. Fue remitida porque a pesar de ya haber sido manejado con múltiples transfusiones, ya con presas quirúrgicas, bueno, todos sus antecedentes, persistía con mucho sangrado a través de la cavidad vaginal, entonces se remitió para hacer ya un manejo endovascular. Entonces, lo que ustedes pueden observar es que tenemos una arteriografía en la cual vemos cómo hay una arteria ilíaca que a pesar de que perfunde, tiene algunas zonas irregulares que hacen referencia a ese vasoespasmo por el choque y podemos observar estos flujos de sangrado que correspondían a sangrado activo tanto de la arteria cérvico-vaginal como de la arteria vaginal. Y de manera contralateral observamos esta morfología que es una morfología esperada para la arteria uterina, que es como en espiral, pero presentábamos también otros flujos de sangrados dependientes de la arteria pudenda interna. Se realizó pues la embolización pertinente y tuvimos un control de sangrado con una respuesta pues angiográfica satisfactoria. Entonces, el papel intervencionista en una paciente en hemorragia posparto en este caso ya con el antecedente de estallido vaginal, presenta una alta tasa de éxito clínico. En algunos escenarios se prefiere el manejo intervencionista, dado que podemos obviar la necesidad de la histerectomía hasta en un 95% de veces. Sin embargo, como era el caso de nuestro paciente, vemos que también es la modalidad de elección para aquellos pacientes en los que ya se ha realizado un manejo quirúrgico, pero aún así, pues persiste con el sangrado. Otra de las ventajas que tenemos en el manejo intervencionista es que hay arterias como son la arteria de Samson, que ellas son muy chiquitas, son muy diminutas y pues no son perceptibles tan fácilmente en la intervención quirúrgica y en ocasiones ellas se hipertrofian durante el puerperio y son las consecuentes del sangrado, pero pues como manera colateral en un paciente pues en estado puerperal. Y pues a través de la arteriografía la podríamos identificar y pues tener un control de sangrado. Esta otra complicación es una paciente de 22 años de edad en un puerperio inmediato que consultó en la institución por un dolor abdominal y anemia moderada. Entonces se le realizó como primera modalidad de imagen esta ecografía en la que podemos observar esta imagen de morfología ovalada con densidad heterogénea. Vemos que tiene nivel líquido-líquido. Su localización era a nivel parametrial derecho y vemos que tiene flujo a la valoración Doppler color, por lo que se sugirió que podía ser un hematoma con signos de sangrado activo, entonces se le recomendó la realización de un angiotac. Entonces, cuando realizamos el angiotac nuevamente, observamos esta imagen de morfología ovalada, vemos que tiene como un nivel líquido-líquido y al ver estos cortes axiales en fase arterial y fase venosa, vemos cómo ese nivel líquido-líquido, especialmente hacia el aspecto posterior, vemos que la imagen hiperdensa ha aumentado en cada fase. Y cuando realizamos una reconstrucción MIP, vemos que hay esta estructura como arrosariada que corresponde pues a un foco de sangrado activo. Por esta razón, la paciente pues es llevada a manejo intervencionista, ya que el diagnóstico fue un hematoma con sangrado activo y pues se confirmó la presencia de esta estructura arrosariada con sangrado activo, se realizó la embolización y pues obtuvimos un control angiográfico satisfactorio. Entonces hay que tener en cuenta que otra de las causas de una hemorragia posparto son los hematomas intraabdominales. Entonces tenemos que tener muy en claro que los hematomas intraabdominales se pueden presentar por encima del músculo elevador del ano o pues debajo de este.
con una diferencia muy importante, y es que los hematomas que se ubican debajo del músculo elevador del ano, estos van a estar adyacente a la pared vaginal. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que la paciente clínicamente pues se va a manifestar con ese sangrado a través de la cavidad, porque pues se puede ir tanto a la vagina como al periné, y pues clínicamente lo vamos a sospechar. Pero cuando el hematoma se localiza por encima del músculo elevador del ano, a través del ligamento ancho se puede extender, y pues entonces no vamos a tener la manifestación clínica al examen físico, y por eso es muy importante que nosotros desde radiología e imágenes diagnósticas, siempre que estemos frente a un paciente con anemia, en choque y pues sospecha de hematomas intraabdominales, debemos ir a buscar el espacio retroperitoneal pélvico, porque es la localización más frecuente de estos hematomas que se localizan por encima del músculo elevador del ano. Continuamos con esta complicación, es un hematoma subfacial en un paciente de 23 años en un puerperio inmediato, que fue llevada pues a parto por cesárea, consultada por persistencia de dolor y de fiebre. Entonces observamos esta imagen de morfología fusiforme, densidad heterogénea, que se ubica en el espacio prevesical posterior a los músculos rectos abdominales, que es la localización frecuente de los hematomas subfaciales. Hay que tener en cuenta que estos hematomas, cuando miden más de 4 centímetros, es cuando debemos alertarnos, porque pueden ser una fuente potencial de sangrado, ya que ellos suelen formarse como complicación durante la incisión quirúrgica por compromiso de las arterias epigástricas inferiores. Y en este caso también observábamos que tenía esta burbuja gaseosa en su interior, porque también era pues un hematoma subfacial sobreinfectado. Y como complicación quirúrgica, que es también con una alta tasa de mortalidad, tenemos la dehiscencia de suturas. Realmente es una patología que se presenta más o menos en un 8 a un 10%. Esta paciente estaba ya en un puerperio tardío, pero consultó porque presentaba dolor abdominal y sangrado vaginal. Entonces fue llevada directamente a realización de tomografía de abdomen con contraste. Entonces observamos en estas reconstrucciones multiplanales en cortes axiales, sagitales y coronares, vemos como hay un útero aumentado de tamaño con densidad heterogénea, pero observamos que hacia el segmento anterior vemos este defecto de 24 milímetros, que era compatible con una dehiscencia de sutura justo en la zona donde se realiza habitualmente la histerotomía. La paciente pues fue llevada a revisión quirúrgica, se confirmó la dehiscencia de sutura a nivel pues de la histerotomía. Respecto a los cambios inmunológicos, hay que tener en cuenta que estos pacientes es normal que presenten escalofríos y diaforesis en las primeras 24 horas y que puedan tener un aumento gradual de la temperatura más o menos hasta el tercer día o cuarto día, y los leucocitos también pueden estar aumentados hasta 25.000, pero lo normal es que estos cambios deben ir disminuyendo después de las 4 semanas postparto respecto pues a los paraclínicos. Entonces, cuando tenemos una paciente que ya lleva 6, 7 días con elevación de la temperatura y pues cambios inflamatorios, tenemos que sospechar principalmente en una endometritis, que es la causa más común de fiebre persistente en el puerperio, y se debe pues a una inflamación del revestimiento del útero. Es una complicación muy frecuente en las pacientes que son sometidas a partos por cesárea, pero también se pueden presentar en los partos vaginales en más o menos entre el 1 al 3%. Aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta, y es que la endometritis es un diagnóstico clínico, porque la superposición de los hallazgos imagenológicos de un útero aumentado de tamaño, densidad heterogénea, con gas en la cavidad endometrial, como les dije al principio de la charla, son hallazgos que son totalmente normales en el puerperio, pero que en un escenario de fiebre ya se debe considerar si el paciente está o no frente a una endometritis. Entonces, realmente ese es un diagnóstico que es netamente clínico, y nuestro papel desde las imágenes diagnósticas se los quiero ilustrar con este caso de una paciente de 36 años en un puerperio inmediato, que ella consultó por un dolor abdominal de 4 días de evolución, tenía bloqueos fétidos y mal estado general, o sea, tenía toda una clínica de un proceso pues inflamatorio infeccioso. Sin embargo, se le realizó esta tomografía de abdomen contrastada, observamos reconstrucciones en cortes axiales. Entonces, ¿qué tenemos? El útero aumentado de tamaño, densidad heterogénea, que es un hallazgo normal en el embarazo,
con su cavidad endometrial algo engrosada, pero observamos que hacia la localización parametrial derecho observamos estas imágenes que son de morfología fusiforme, que tienen un realce lineal con el medio de contraste, compatible con colecciones. Entonces, nuestro papel como radiólogos es descartar la presencia de colecciones pélvicas y parametritis en un paciente que está en un puerperio con sospecha ya de una endometritis clínica. Nuestro papel como radiólogos es descartar si es una endometritis complicada por la presencia de colecciones a nivel parametrial o pélvico. Este caso acompañante es una paciente de 20 años en un puerperio inmediato que consultó por 3 días de fiebre y un dolor abdominal intenso. Ese dolor le ocasionaba dificultad para la movilización. Se le realizó como primera imagen una ecografía transabdominal. Observamos nuevamente un útero aumentado de tamaño, de densidad ecogenicidad heterogénea, pero sin embargo no observamos otro tipo de complicaciones, por lo cual la paciente se trató inicialmente como un manejo expectante. Sin embargo, ella persistió ya con dolor, ya presentó taquicardia, taquipnea, y en esta ocasión ella refirió incapacidad para flexionar las piernas. Entonces ya el infectólogo consideró mejor realizar una resonancia magnética de pelvis. Entonces observamos en estas reconstrucciones en corte coronal una secuencia con información T2 y un T1 por post-contraste. Vemos que hay un engrosamiento de la cápsula y un realce de los músculos en la sínfisis del pubis. Y al realizar este corte sagital también observábamos estas imágenes compatibles con colecciones. Entonces, aquí estábamos frente a un caso de una artritis séptica de la sínfisis del pubis. Realmente esta es una patología que es muy rara, es muy infrecuente, se presenta más o menos entre un 0,8 a un 2% de todas las pacientes. Es una patología que si nosotros no la conocemos y no la tenemos dentro de nuestras posibilidades diagnósticas, realmente pues no la vamos a considerar, se nos va a pasar y las complicaciones van a ser pues muy altas. Entonces, esta es una patología que no solamente por su condición rara al momento del diagnóstico es difícil realizarlo, sino que es normal que en el embarazo pues la paciente se queje de pubalgia por todos los cambios pues que hay fisiológicamente a ese nivel. Además, es una paciente que normalmente la fiebre está ausente, entonces es un poquito difícil llegar a este diagnóstico, pero pues es muy importante que lo tengamos como en nuestro radar, de que no solamente las complicaciones infecciosas pueden ser una endometritis, sino que también podemos estar frente a una artritis séptica de la sínfisis del pubis, y más si es una paciente que nos refiere incapacidad pues para la movilidad. Y tener en cuenta que sí o sí la imagen diagnóstica, la modalidad de elección es la resonancia magnética contrastada. Esta complicación es a nivel quirúrgico, que es la fístula vesicovaginal. Realmente es una complicación pues que es muy catastrófica por todo lo que influye como respecto pues al estilo de vida del paciente. Esto es secundario pues a un daño durante la cesárea o pues durante una también histerectomía. La incidencia de la lesión es menor del 1% y la modalidad de imagen de elección va a ser el Cysto-TAC. Nosotros lo que vamos a ver por imágenes, en este caso una paciente de 30 años en un puerperio inmediato, se le realizó una cesárea por un acretismo placentario y ella consultó por incontinencia urinaria. Entonces, en este caso, observamos un Cysto-TAC en una reconstrucción multiplanar en corte coronal y en corte sagital y en corte axial. Entonces, observamos una vesícula con las paredes, una vejiga con las paredes delgadas. Sin embargo, hacia la pared posterior vemos que hay un defecto y vemos cómo hay paso de ese medio de contraste pues a la cúpula vaginal, compatible con una fístula vesicovaginal. El tratamiento de esta patología es netamente quirúrgico. Respecto a las complicaciones por los cambios hematológicos que se presentan normales durante el puerperio, hay que tener en cuenta que hay un aumento de todos los factores de coagulación, pero no hay un cambio en el plasminógeno tisular, que es el encargado de la lisis de los coágulos. Entonces, estos pacientes van a estar en un constante estado de hipercoagulabilidad.
Sabemos que durante el embarazo el riesgo de eventos trombóticos es 10 veces mayor, pero durante el puerperio aumenta hasta 20 veces. Y hay que tener en cuenta que estos cambios de los que les estoy hablando, los factores de coagulación, más o menos van a durar hasta las 12 semanas posparto. Entonces siempre es una patología que tenemos que tener muy en cuenta porque, como ustedes pueden ver, es bastante tiempo lo que se demora en normalizar estos cambios hematológicos. Entonces, la principal complicación va a ser el tromboembolismo pulmonar. Esta fue una paciente de 33 años en un puerperio inmediato que ella consultó por disnea. En este caso, lo que nosotros vamos a observar es una tomografía con reconstrucciones multiplanares en algoritmo de circulación pulmonar en cortes coronales. Entonces, observamos estos defectos de llenado centrales hacia los segmentos posteriores y laterales del lóbulo inferior izquierdo, pues compatibles con un TEP. Y cuando se realizó la valoración de los miembros inferiores, pues observábamos también que hay un defecto de llenado y un aumento de tamaño en la vena femoral asociado a cambios inflamatorios de la grasa adyacente, compatible pues también con una trombosis venosa profunda. Entonces, esta patología se presenta aproximadamente de 5 por cada 1000 mujeres. Los eventos trombóticos, su mayor riesgo van a ser en las 2 primeras semanas de embarazo, pero como les dije, se pueden presentar hasta las 12 semanas. Lo más frecuente es que se presente pues en las venas iliofemorales izquierdas hasta en un 79% de los casos. También podemos presentar trombosis de la vena ovárica. Es una patología mucho más infrecuente, pero sin embargo tenemos que tenerla dentro de las posibilidades diagnósticas. La modalidad de elección siempre va a ser un TAC o la resonancia magnética. La ecografía no es útil en este tipo de patología y hay que tener en cuenta que no solamente lo tenemos que considerar como un evento aislado trombótico, sino que también se puede presentar hasta en el 2% de las pacientes que tienen endometritis. Entonces, siempre que ustedes estén frente a un caso en una tomografía por complicaciones de una endometritis para descartar colecciones, no olvida revisar muy bien las venas ováricas porque podemos estar frente a un caso como es de esta paciente de 21 años en un puerperio inmediato con el antecedente de histerectomía, consultó por un dolor abdominal súbito. La sospecha inicial fue algo más hacia infeccioso, pero como si ustedes observan, vemos que hay este defecto de llenado endoluminal central en la vena ovárica derecha. Vemos también pues cómo está aumentada el diámetro con alteración de la grasa adyacente compatible con una trombosis de la vena ovárica. Entonces siempre tener muy presente esta complicación en las pacientes que cursan ya con un proceso infeccioso tipo endometritis durante el puerperio. Y pues no olvidar que también está, dado a que la vena ovárica pues va pues como desemboca en la vena cava, entonces esto también nos va a configurar mayor riesgo para TEP. Y esta es otra de las complicaciones trombóticas que se presentan durante el puerperio. Una paciente de 29 años en un puerperio tardío que consultó por cefalea intensa y convulsión. Entonces, observamos en este TAC de cráneo, en reconstrucciones multiplanares en cortes coronales y axiales, esta hiperdensidad del seno sagital asociado a hemorragia subaracnoidea con hematoma intraparenquimatoso frontal derecho y en el esplenio del cuerpo calloso, compatible con una trombosis venosa de los senos durales. A esta paciente se le realizó estudio complementario con una resonancia con angiografía venosa. Entonces observamos nuevamente los hematomas intraparenquimatosos frontales en esta secuencia con información T1. En esta secuencia con información T2 vemos ese defecto de llenado en el seno sagital superior que se confirma en esta secuencia de tiempo de vuelo, en la que no observamos el cista en el estudio inicial tomográfico. A su vez, también se presentan las primeras 2 semanas después del parto y representa aproximadamente el 6% de las muertes maternas. Lo más frecuente es que se presente en el seno sagital superior. No quiere decir que no se puedan comprometer los otros senos, pero es como la principal localización. Recordar que imagenológicamente lo que vamos a encontrar es esa hiperdensidad del seno, más o menos unas 60 unidades Hounsfield, y si tenemos que es un estudio contrastado, pues no olvidar que podemos presentar el signo de delta vacío que hace referencia a ese defecto de llenado
con el realce periférico con el medio de contraste. Este caso es una paciente de 21 años en un puerperio inmediato que consultó por dolor abdominal persistente. Observamos un útero aumentado de tamaño, su cavidad endometrial con líquido, un aumento de las estructuras vasculares pues ováricas, pero no se encontró otras causas tipo colecciones o trombosis. Sin embargo, cuando se hace una valoración pues muy acuciosa de todos los órganos, si ustedes observan, hay una alteración tanto en la morfología como en la densidad de la glándula suprarrenal izquierda con alteración de la grasa adyacente que era compatible con un infarto de la glándula suprarrenal. Entonces, esa también es una de las patologías infrecuentes que poco tenemos dentro de las posibilidades diagnósticas, pero que se pueden presentar en nuestras pacientes en estado puerperal. Entonces, esta patología es un evento que es extremadamente raro, suele ser unilateral, la incidencia es menos del 2%, pero pues siempre tenemos que tenerlas en cuenta y recordar pues que independientemente el motivo por el cual se nos pida el estudio clínico, siempre tenemos pues que hacer una valoración completa de todos los órganos. Ya como para hablar de las complicaciones con alta mortalidad y que son pues per se del estado puerperal, que solamente pues se presentan como en esta entidad, hay que tener en cuenta el embolismo de líquido amniótico. Es una entidad que es devastadora, ya que la mortalidad es muy alta y aproximadamente el 32% de las pacientes van a fallecer en las primeras 24 horas. Este es un diagnóstico que es muy difícil de realizar, dado que se interpone siempre la sospecha de que la paciente curse con un tromboembolismo pulmonar, pero digamos que clínicamente hablando, tenemos que pensar más hacia un embolismo de líquido amniótico en un TEP en el paciente que hace una dificultad respiratoria inmediatamente en el posparto o en las primeras 48 horas, pero lo más importante es que es inmediatamente. Y es muy frecuente en las pacientes de raza negra y en la población indígena. Entonces, lo que pasa en esta patología es que la presencia de ese líquido amniótico tiene pues contacto con toda la circulación materna y eso nos va a llevar a que se produzcan una cantidad de sustancias vasoactivas que van a activar una respuesta inmunológica inflamatoria que va a ser severa. Esta respuesta inmunológica inflamatoria va a llevar a la tríada clásica del embolismo de líquido amniótico que se va a representar en una coagulación intravascular diseminada, que pues el paciente se va a manifestar con un sangrado masivo, va a ser un síndrome de dificultad respiratoria y va a presentar convulsiones, que esto pues lo va a llevar a hipoxemia, hipoperfusión y finalmente a la muerte. Entonces, esta fue una paciente de 24 años en un puerperio inmediato que presentó somnolencia y desaturación hasta el 86%. Observamos en este TAC de tórax en reconstrucciones axiales y coronales, vemos como hay múltiples opacidades en vidrio esmerilado, pero si ustedes observan el compromiso es únicamente o principalmente pues de los lóbulos inferiores. En este tipo de patología nosotros no vamos a ver el defecto de llenado como lo vemos en el TEP. La principal como sospecha imagenológica es porque vemos ese predominio de las imágenes en vidrio esmerilado asociados a las arteriolas, pero terminales en los lóbulos inferiores. Como pueden observar en este corte sagital, el compromiso es solamente de los lóbulos inferiores. Entonces, siempre que estemos en un paciente en estado puerperal que presentó dificultad respiratoria súbita asociada a coagulación intravascular diseminada y fue inmediatamente en el posparto pensar en un embolismo de líquido amniótico. Y también tenemos pues el síndrome HELLP, que como ustedes pues saben, esta es una condición que es un daño endotelial vascular, tanto sistémico y que nos va a llevar a diferentes vasoespasmos. Las manifestaciones pues son múltiples, porque pueden ser desde un dolor en epigastrio hasta náuseas, vómito. Bueno, la clínica ustedes saben que es muy amplia. Ese se presenta aproximadamente en un 30% de las pacientes en el puerperio y casi siempre es en las primeras 48 horas. Ustedes saben que el diagnóstico de esta patología pues es tanto clínico como bioquímico, principalmente como se realiza, y nuestra contribución desde las imágenes diagnósticas es evaluar
todas las complicaciones que se pueden presentar. Entonces, dentro de las complicaciones que pueden presentar estos pacientes, pues puede ser un PRES, que como ustedes saben, el mecanismo se produce a través de esa fuga en la barrera hematoencefálica, que eso nos va a llevar a un daño endotelial, a una autorregulación del cerebro que va a ser anormal y va a considerar muchos vasoespasmos de la circulación, principalmente posterior, pero también se puede presentar a nivel supratentorial. Esto es de inicio rápido, generalmente entre las 12 a las primeras 24 horas. La resonancia magnética es la modalidad diagnóstica de imagen, sin embargo, por tomografía se pueden ver los hallazgos típicos. La predilección pues es a nivel occipital, es de manera bilateral, simétrica, no restringe a la difusión, pero también la podemos ver en los lóbulos parietales o en los lóbulos frontales, y no olvidar también pues el cerebelo. Entonces, esta paciente tenía 38 años, estaba en un puerperio inmediato y hizo deterioro neurológico, pues debutó con estupor. Entonces, observamos esas hipodensidades que son bilaterales y que son simétricas en la región paramediana, tanto del lóbulo frontal como del lóbulo parietal, y también en el lóbulo occipital y en los hemisferios cerebelos. Por el compromiso, la localización y la forma de presentación, pues se sugirió que como primera posibilidad podíamos estar frente a un caso de PRES. Sin embargo, igual se le realizó la resonancia magnética y pues nuevamente observamos en estas secuencias con información T2 en cortes axiales las mismas localizaciones que veíamos en ETAC, cerebelosas, occipital, parietales y frontales. Vemos que estas alteraciones en la intensidad de señal, en este caso también tenían representación en las secuencias de susceptibilidad, pues también por hemorragias petequiales asociadas, y pues estábamos frente a un caso de PRES tanto de compromiso como supra como infratentorial. Y por último tenemos la rotura hepática. Esta es una complicación que realmente es muy rara, pero que es potencialmente mortal. La imagen de elección es la tomografía contrastada, pero porque nos ayuda a definir muy bien dónde están los hematomas y la determinación precisa del sitio del sangrado. Sin embargo, cuando estamos frente a un paciente que está en shock hemorrágico, pues lo primero y lo más sencillo es llevarla por tanto la rapidez como la disponibilidad a una ecografía transabdominal. Entonces, en las ecografías transabdominales lo que vamos a encontrar es que vamos a tener una distorsión de la arquitectura del parénquima hepático, vamos a observar los hematomas, y normalmente lo que uno también encuentra como hallazgo adicional es que vamos a tener mucho líquido periepático y pues en las diferentes fosas ilíacas, porque casi siempre ellos debutan pues también con hemoperitoneo. Como era el caso de esta paciente pues de 32 años, que ella estaba en un puerperio inmediato, hizo un dolor en mi abdomen súbito, también pues con hipotensión. Estos fueron los hallazgos por ecografía, y cuando fue llevada a realización de la tomografía, pues confirmamos toda esa alteración del parénquima hepático. Vemos que tiene áreas hiperdensas o pues heterogéneas compatibles con sangrado, y pues la paciente fue llevada como una ruptura hepática, se confirmó el diagnóstico pues a nivel quirúrgico. Entonces, ya para finalizar, les quise traer como este cuadro de cómo tenemos que abordar a un paciente en estado puerperal, y nosotros como pertenecientes pues al servicio de radiología, qué tenemos que pensar en diagnósticos según los datos clínicos que nos dé pues el equipo de ginecología. Entonces, lo primero, siempre recordar hacer una lista de chequeo para evaluar el útero, tanto en el tamaño como en el contenido de la cavidad endometrial y la vasculatura, recordando pues cuáles son los hallazgos normales que les dije al inicio de la charla. Luego, si es un paciente que está en un contexto de shock hipovolémico, entonces siempre pues buscar zonas de sangrado activo y no olvidar ruptura hepática, porque puede ser una de las causas de la descompensación del paciente, y nunca olvidar evaluar el espacio retroperitoneal pélvico. Si es un paciente que se nos presenta con una dificultad respiratoria y son muy enfáticos en que fue inmediatamente pues en el posparto, primera opción, embolismo de líquido amniótico, y segunda opción, pues un tromboembolismo pulmonar. Nunca olvidar pues los eventos trombóticos. Si es un paciente que nos refieren déficit neurológico, pensar en las trombosis de los senos durales o pues en un PRES. Y si el paciente
lo que tiene son más signos sugestivos de un proceso infeccioso, pues la endometritis, que lo importante es descartar las colecciones a nivel pélvicos y parametrial, y pues siempre también no olvidar los tejidos blandos por los hematomas subfaciales que se pueden infectar y pueden ser una fuente potencial de sangrado. Y pues a manera de conclusiones, pues siempre es muy indispensable trabajar de la mano con el ginecólogo porque la clínica es la que manda la parada en este tipo de patologías y porque, como pudieron ver muchas, su diagnóstico es inicialmente clínico y nuestro diagnóstico pues va a aumentar según la información que ellos nos den. Y nosotros jugamos un papel muy fundamental en las complicaciones y pues tenemos que estar familiarizados con tanto las características imagenológicas normales como las anormales para poder realizar un diagnóstico correcto y pues brindar un tratamiento oportuno a este tipo de pacientes. Esta fue la bibliografía y pues muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por tu conferencia. Pues este es un tema que es emergente en los servicios de imágenes diagnósticas. Son patologías que tenemos que tener como un patrón de esquema, como nos lo dictaste, de actuar rápidamente frente a la imagen, porque son pacientes, la mayoría emergentes. Es un estado sui generis de la mujer en un momento crucial, y entonces tenemos que tener nuestro checklist muy atento en estas pacientes. Son decisiones muy rápidas. Revisando aquí el chat, muchas gracias. Yo creo que revisaste todas las que tenemos y ha sido muy completo con unos ejemplos muy chéveres. Gracias. Tenemos en el chat, pero hay una pregunta y dice, ¿será mejor la resonancia magnética que la tomografía? Pero no sé en qué casos lo que estaba indicando la persona se llama Luis Elena Beltrán, no sé. Artur Isaac Zamudio, perdón, dice que será mejor la resonancia magnética que la tomografía. No sé si esto salió cuando estábamos en PRES. No sé. Pero si sería en PRES, entonces, ¿tú qué dirías? ¿PRES o tomografía? No, si sería en PRES, la modalidad diagnóstica sí es la resonancia, pero los hallazgos también se pueden ver por tomografía. Pero el inicial es la reso. Sí está preguntando por el PRES. No sé si sea por otra parte. Sí, no sabemos en qué patología nos está solicitando la pregunta. Yo por el chat no estoy viendo más preguntas. No sé si tenemos... ahí salió otra pregunta. Excelente ponencia. ¿Qué diferencia hay? Felicitaciones primero a la doctora Karen, excelente ponencia. ¿Qué diferencias han notado con el conocimiento de versus radiólogo? El conocimiento del ginecólogo, conocimiento de la ultrasonografía de GIN versus radiólogo. Saludos desde la ciudad de Guatemala. Imagino que entre el conocimiento de la ecografía implementada por radiología versus el radiólogo. Radiólogo versus ginecólogo. Sí, interpreto que esa es la pregunta. No sé, Karen, pues, no sé si quieras participar, pero no es un tema, me ha dicho, todos somos complementarios, es como la parte, es trabajar en equipo. Pues nos escriben desde Guatemala, no sé si pase lo mismo que en nuestra ciudad y en Colombia, la mayoría de las partes, mucha ecografía obstétrica y ginecológica está en manos hoy en día de los ginecólogos, pero estas patologías de mayor complejidad, donde requieren multimodalidad, yo creo que trabajar de la mano, tanto radiólogos como ginecólogos, es el éxito del manejo de estos pacientes, pues. No sé, vos qué hiciste nuestra revisión muy de la mano con los ginecólogos también, porque ellos aportaron nuestros casos. Sí, ¿Qué señor. consideras? Pues yo estoy de acuerdo con usted con que es un trabajo en equipo. Pienso que la diferencia en el sentido de ginecólogo versus radiólogo es más respecto a que el abordaje inicial
casi siempre es por ecografía y ellos tienen pues como los conocimientos muy puntuales de como qué no es normal encontrar por ecografía, y ya cuando ellos tienen un hallazgo que de pronto no les cuadra dentro de lo que ellos saben y su conocimiento como ginecólogo esperado para un estado corporal de la paciente, es cuando solicitan el estudio complementario, que es la tomografía, y ahí es cuando entramos nosotros a hacer esa segunda intervención y poder llegar en conjunto a un diagnóstico puntual en el paciente. Sí, no, de acuerdo. Es un manejo en equipo. Usualmente esas pacientes son muy críticas, se manejan en instituciones donde puede debutar también los radiólogos, ¿no? Entonces, yo creo que es el manejo en equipo, como siempre lo decimos. Sí. Hay otra pregunta, creo que es con referente también al PRES. En definitiva, donde no hay lugares en que se pueda realizar la resonancia, la tomografía no es definitiva para el diagnóstico. En la mayoría de los casos expuestos siempre se solicitó resonancia. Pues en los casos que mostramos, en los únicos casos que se solicitó resonancia fue en el PRES y en la sospecha de artritis séptica de la sínfisis del pubis. De resto, el diagnóstico se hizo fue con tomografía. Y pues sí, nuevamente en el PRES, si está la sospecha clínica, se puede realizar una tomografía, y si uno ve las impotencias bilaterales simétricas, especialmente en lóbulos parietales, la primera sospecha, siempre el primer diagnóstico que uno debe pensar es PRES. Ya si se puede realizar o no la resonancia por las posibilidades que haya en cada centro, pues sí varía. Pero sí, solo en esos casos se presentó resonancia en nuestra institución, en la artritis séptica y en el PRES. De resto, todo fue por TAC y eco. Sí, yo creo que el lío del PRES es, obviamente, se aleja de mi área. Yo no hago neuroradiología, pero el lío del PRES es definir hasta dónde termine sí o no condicionando infarto. Entonces, ahí la herramienta de la resonancia ayuda muchísimo a definir como el manejo y el pronóstico de esa paciente, pues, pero estoy de acuerdo, donde no exista o no es factible la resonancia, la tomografía puede ser un diagnóstico, sobre todo por la simetría como lo describiste vos, pues. Sí, señor. Otra dice, será mejor, uy, Dios mío, se nos entusiasmaron, bien, dice que será mejor la resonancia magnética que la tomografía, lo digo por la radiación, la exposición. Y la otra pregunta, uy, en caso de CT, ¿no sería letal a una paciente que va gravemente? No En entendí el esa caso, pregunta. pues la primera es por la radiación. Ah, no. Obviamente son pacientes post-parto, o sea que radiación fetal no vamos a tener, sí, o recién nacido. Entonces, no, pues no hay como mayor contraindicación, ¿no? Pero en la otra sí tampoco la entendí mucho, Karen, que dice, en el caso del CT no sería letal. Un paciente que va gravemente, pero Sería, pues no entiendo. No, no, yo sí, tampoco. también paso. Qué pena, No sé Luis María Henao, no sé bien a qué se refiere. Y la otra pregunta dice, a ver, Romero, ¿por qué la trombosis de la vena ovárica no la veríamos en ecodoppler? No es que no se vea, sino que no es la modalidad de imagen recomendada por la cantidad, o sea, por la interposición de gas que puede haber, que nos puede limitar el diagnóstico. Entonces, por eso no es la primera modalidad de imagen de elección, sino el TAC. Sí, además que estamos en un paciente, el contexto es una paciente puérpera, ¿no? Entonces vamos a tener un útero grande, unas estructuras vasculares muy grandes, dilatadas, es una pelvis obstétrica, pues una pelvis posparto, y eso no son pelvis fáciles desde ecografía, o sea que es mucha experticia para poder hacer ese diagnóstico solamente ecográfico, y si hay sospecha, pienso que sí vale la pena hacer la tomografía complementaria para poder delimitar bien la extensión de la trombosis, si hay compromiso o no de la cava, que es lo finalmente más grave, ¿no? Sí, señor, por el riesgo que ya confiere de TEP. Exacto. Entonces yo creo que en estos casos, así hay una sospecha clínica desde el punto de vista ecográfico, necesita la tomografía para
una estadificación, por así decirlo, o una extensión de esa trombosis y poder definir el manejo de esa paciente. Creo que sí, finalizamos la sesión de preguntas, doctora Karen. De nuevo, muchísimas gracias por su conferencia. La felicito, muchas gracias, los casos muy bonitos, y de nuevo agradecerle a todo el público por ser tan juiciosos con nuestro encuentro académico de radiología. Yo tenía una pregunta, era el siguiente, ya pasamos al otro año, ¿no? Sí, señor, ya en enero sale la programación para continuar con nuestros eventos. Para seguir con nuestros eventos. Feliz Navidad, feliz año, muchas gracias por la fidelidad en el espacio. Y nada. Muchas gracias, felices tutáneas. Que tenga buena Navidad. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.